para que me hablen de malas noticias. Bueno, queridos, la realidad del caso es esta. En blanco y negro, como aquel que dice, en esta vida estamos expuestos al sufrimiento, al dolor. La Biblia dice, llueve sobre los justos y llueve sobre los injustos. Vivimos en una vida que está rodeada constantemente de cosas buenas y cosas malas. Y en nuestra vida vamos a ser tocados todos en algún momento por el sufrimiento. Yo quiero ver las manos de aquellos que han sufrido alguna vez en la vida. Déjenme ver las manos. Levanten las manos si usted ha sufrido, si ha experimentado dolor. Y quiero decirles, queridos, que vivimos en un tiempo difícil. Yo creo con toda seguridad que mientras más nos aproximemos a la venida de Cristo Jesús, porque Satanás sabe que tiene poco tiempo, la Biblia dice, ha salido como un león rugiente buscando a quien devorar. De hecho, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, habla claramente la escritura allí que dice, creo que es 13:7 o 7:13, mírenlo a ver ustedes mismos allí, estoy diciéndolo de memoria. Dice, el diablo se le ha dado poder a Satanás para aún vencer a los escogidos de Dios. Van a haber momentos en nuestra vida donde vamos a pasar necesidad, donde vamos a pasar trabajo, donde va a haber miseria, donde va a haber calamidades, donde se nos va a morir un ser querido, donde podemos ser inclusive tocados por cáncer. Estaba mirando una estadística, es increíble la epidemia de cáncer que hay en el mundo, señores. Ahora esta enfermedad, el ébola, otras enfermedades terribles, y vivimos en un mundo que está constantemente bombardeado por desastres en toda su magnitud, porque Satanás sabe que tiene poco tiempo, y como sabe que tiene poco tiempo, entonces está tratando de que tú rompas tus vestiduras sacerdotales. Hoy voy a predicarte este tema interesante que lleva por título, no rasgues tus vestiduras sacerdotales ni descubras tu cabeza. Quiero llevarlo para que ustedes vean este tema sumamente interesante al libro de Levíticos capítulo 21. Levíticos capítulo 21. Voy a leer específicamente en el versículo 10 este mandato extraño que Dios le da a Moisés para que le diga allí al sacerdote, al sumo sacerdote, le da un mandato sumamente interesante. Yo quiero que ustedes vean este mandato y vamos a hacerle aplicaciones a nuestra vida y cómo estamos relacionados con este pasaje. Levíticos capítulo 21, el versículo 10 va a aparecer a ustedes allí en la pantalla. Versículo 10 dice, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fuese consagrado para llevar las vestiduras. Escuchen bien ahora la palabra de Dios. No descubrirá su cabeza, ni mucho menos rasgará sus vestiduras. La Biblia dice, el sumo sacerdote, el que Dios ha escogido para su misión, cuya presencia del Espíritu Santo more en su propia vida. Y de hecho el aceite en la Biblia significa la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios descansando sobre la vida de una persona. Aquella que ha sido apartado para uso sagrado, no descubrirá su cabeza, ni mucho menos rasgará sus vestiduras. De hecho, la palabra de Dios, les voy a mostrar ahora en un momentico, que Dios le dijo específicamente a Moisés, asegúrate que no importa qué situación venga a la vida del ungido de Dios, del siervo de Dios, del profeta, del sacerdote de Dios, no importa cuán difícil sea la vida, no importa qué problema tenga o qué necesidad haya, que nunca venga ante mi presencia con su cabeza descubierta y con sus ropas rasgadas. De hecho, la Biblia dice, si vinieres así, ciertamente morirás.
Me llamó la atención este pasaje y tal vez usted se pregunte, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy sacerdote. Bueno, de acuerdo a Pablo en el Nuevo Testamento, Dios nos ha llamado a todos a ser sacerdotes. Dios nos ha llamado con una misión espectacular. Yo quiero que ustedes vean esa misión. Se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y leo el 10 primero y después leo el versículo 9. Inmediatamente después de ahí te llevo a Romanos capítulo 5, el versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 9 y 10, pero leo de atrás para adelante. Dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de ¿quién? ¿No es eso algo maravilloso, queridos? En otro tiempo no tenías esperanza, en otro tiempo no tenías vida, pero ahora porque Cristo vino, murió por ti, dio su vida, te ha llamado a ser su vasija para que el Espíritu Santo more en ti, te ha llamado a ser sacerdote. Dice la palabra, antes no tenías misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Y el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Nota lo que dice. Real, ¿qué cosa? Sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios dice, en el libro de Levítico, Dios le da una información especial a Moisés. Le dice, Moisés, el que yo he escogido para ser mi ministro, para llevar las buenas nuevas, para interceder ante el hombre y Dios, el que ha sido ungido con el aceite, el que tiene la oportunidad de ser vestidos de las vestiduras blancas, sacerdotales. No importa qué situación se encuentre, nunca debe rasgar sus vestiduras ni descubrir su cabeza. En el nuevo pacto Dios te dice, tú eres ahora su sacerdote. Él te ha escogido como linaje especial, como real sacerdocio. Y como tú eres ahora el templo del Espíritu Santo, el aceite de Dios mora en ti. Y Dios te dice, como el aceite mora en ti, y como a través de la sangre de Jesucristo Él te viste con tu justicia, nunca rasgues tus vestiduras ni descubras tu cabeza. Yo quiero hablarles acerca de eso, de la importancia de rasgar nuestras vestiduras y descubrir nuestra cabeza. En los tiempos bíblicos, la manera más común para enseñar que había un dolor inmenso en el corazón de una persona era que en medio del dolor se rapara la cabeza y rasgaba sus vestidos. De hecho, es interesante que en la Biblia aparecen, tengo la información por aquí, déjame ver si la encuentro rapidito. En la Biblia aparece más de 5,000 veces, si tengo la información por ahí, ahora cuando la encuentre se la doy en más detalle.
Desde Génesis hasta el Apocalipsis, más de 5,000 veces se menciona la palabra rasgar sus vestidos y rapar la cabeza. Todo el mundo podía hacerlo, pero Dios dice: mi sacerdote, mi ungido, no se les es permitido. Cuando Job estaba un día en su casa, tal vez reposando y dándole gracias a Dios por las cosas que le había dado, y llegó a romper su quietud, o su tarde, o su mañana, el primer siervo que llegó a Job y le dijo: estaba arando con los bueyes y apacentando tu ganado, y vinieron unos sabios y tomaron tus ganados y se llevaron todos tus ganados, y quedé yo solamente para darte la noticia. Cuando fuego cayó del cielo y consumió las ovejas y los pastores, y vino otro siervo corriendo y le dijo: he quedado yo solamente para darte la noticia. Cuando los caldeos se dividieron en tres grupos y atacaron sus camellos y sus ganados y tomaron de Job todas sus posesiones y quedó completamente pobre. Cuando un siervo llegó finalmente y le dice: tengo una mala noticia, estaba en la casa de tu hijo primogénito y estaban allí todos tus hijos reunidos, y un viento del desierto vino y arremetió contra la casa y el techo cayó y todos ellos murieron en ese día. La palabra de Dios dice que cuando él oyó eso, quiero leérselo, dice Job capítulo 1, versículo 20, dice: entonces Job se levantó y rapó su cabeza y rasgó sus vestidos. La palabra de Dios dice que cuando ante frente dolor, rasgó sus vestidos y rapó su cabeza, y Dios estaba bien con eso. Cuando José y Caleb, esos hombres temerosos de Jehová, guerreros fuertes de Jehová, se les anunció que iban a ir a inspeccionar la tierra, y 2 espías en total fueron y vieron la tierra. Y cuando vinieron Josué y Caleb, dieron buen reporte y dijeron: es una tierra que fluye leche y miel. Dios nos ha bendecido con esa tierra. Pero los otros 10 empezaron a decir: no es una tierra buena en realidad. O sea, es buena en un sentido, pero muy mala en otro, porque está llena de gigantes. Y nosotros somos como langostas ante ellos. Dice la palabra de Dios que el pueblo empezó a murmurar y a quejarse contra Dios. Y como resultado, Josué y Caleb, llenos de tanta desilusión por no tener confianza en Dios, el pueblo rasgaron sus vestidos y raparon su cabeza, y Dios estuvo bien con eso. Cuando Absalón perseguía a su hermano fuera de la ciudad de refugio, Amnón, y le dijo allí a su siervo: ve y mátalo. Cuando David el rey, David el profeta, David el guerrero, cuando oyó de la muerte de su propio hijo, dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 13 y los versículos 28, 31, 30 y 31, que David rasgó sus vestiduras y se tiró en tierra y echó ceniza sobre su cabeza, y Dios estaba bien con eso. Cuando Rubén, el primer hombre que menciona la Biblia fue Rubén, en rasgar sus vestiduras, cuando tiraron allí a José en el pozo allí, y él le dijo: no lo matemos, pongámoslos allí y veamos qué vamos a hacer con él. Él venía después a sacarlo, y cuando venía a sacarlo, sus hermanos habían cogido la túnica, ya lo habían vendido, y cogieron la túnica y la rasgaron y echaron sangre de cordero en ella. Y cuando Rubén vio la túnica llena de sangre, pensó para adentro de sí: ¿qué han hecho? Lo han matado. Y dice la palabra de Dios, fue el primer hombre que aparece en la Biblia en rasgar sus vestiduras. Rasgó sus vestiduras y se echó en tierra, y Dios estuvo bien con eso. Cuando Jacob le trajeron allí la noticia de que su hijo favorito había muerto, dice la palabra de Dios que se tiró en tierra y rasgó sus vestiduras. En la Biblia hay cientos de ejemplos de personas que rasgaron sus vestiduras. Uno de mis favoritos es Esdras, el profeta Esdras.
Esdras no solamente rasgó sus vestiduras, pero dice la palabra de Dios, se arrancó la barba y arrancó sus pelos cuando encontró que el pueblo de Israel se estaba uniendo en yugo desigual con personas paganas. La palabra de Dios dice que en su ira santa rasgó sus vestiduras y Dios estuvo bien con eso. Pero cuando llegaba al profeta, cuando llegaba al ungido de Dios, cuando llegaba al sacerdote de Dios, Dios le dice, asegúrate, todo el mundo lo puede hacer, los reyes lo pueden hacer, los profetas lo podrán hacer, la gente común lo podrá hacer, pero mi sacerdote nunca le es permitido rasgar sus vestiduras y andar con su cabeza suelta, sus pelos sueltos. ¿Por qué Dios a uno se lo permite y a otro no? Encontré algo maravilloso y eso es lo que quiero compartir con ustedes. En el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4 y después leo el 11. Hechos capítulo 2, versículo 4 y 11. Estamos hablando acerca de la unción del Espíritu Santo. De hecho, esa unción del Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu Santo, todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Dios te dice a ti en esta noche, no importa qué situación tú estés pasando en tu vida, no importa que pueda venir a tu vida, recuerda, nunca rasgar tus vestiduras. Y rasgar tu vestidura es comprometer tu lealtad a Dios. Dudar del poder de Dios. Note lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 4 y 11. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Miren el versículo 11 al final. Habían cretenses y árabes y les oían hablar en nuestra lengua, y aquí viene la clave, las maravillas ¿de quién? De Dios. Dios le dice al ungido, a su ungido, cuando el aceite caiga sobre ti, cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, aquel cuyo es sacerdote y es ungido por Dios, aquel que el Espíritu Santo ha descendido sobre él, el Espíritu de Dios te llevará a toda verdad y conocerás las maravillas de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas maravillas de Dios? Mírenlo conmigo. Primera de Corintios, capítulo 2 ahora. Primera de Corintios. Siempre leemos este pasaje, pero se nos olvida leer el 9. Y siempre pensamos que este pasaje es futurístico, pero en realidad este pasaje puede muy bien ser revelado a cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 9 y al 10. Antes bien, como está escrito, dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para quienes. Y paramos ahí y pensamos que Dios un día nos las va a revelar. Pero escucha ahora lo que dice el versículo 10. Pero Dios no las reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Dios le dice, todo el mundo puede rasgar su vestido. Los reyes pueden hacerle. La gente común puede hacerlo. Todo el mundo puede rasgar su vestido y volverse loco y maldecir a Dios, como le dijo la esposa de Job a Job. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Ya no sirves para nada. Puede ser un momento de crisis en tu vida tan intenso que pienses que tienes que rasgar tu vestido. De hecho, Satanás te va a llevar a ese extremo, a que dudes del poder de Dios cuando estés en una crisis, cuando estés en una necesidad, cuando estés frente a una enfermedad, cuando estés frente a la muerte. Pero Dios te dice, no rasgues tus vestidos,
porque tú eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios ha descendido sobre ti. Y cuando estás lleno de su Santo Espíritu, empiezas a hablar las maravillas de Dios. Y Pablo dice, ¿cuáles son las maravillas de Dios? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón humano. Son las cosas que Dios te ha revelado a través de su Santo Espíritu. Puede ser que alguien esté frente al lecho de la muerte, pero Dios te ha revelado que a la final trompeta, a través de su Santo Espíritu, los muertos en Cristo resucitarán primero. Puede ser que tú estés pasando por un momento de crisis financiera, pero Dios dice en su palabra a través de su Santo Espíritu, no arranques tu vestidura, pues he visto hombres viejos y he visto hombres nuevos, pero no he visto a ningún justo que mendigue pan y que su simiente pase hambre. Quiero decirles, querido, que Dios tiene mensajes extraordinarios para ti a través de su Santo Espíritu. Y te dice en esta noche, no importa la situación o lo que pueda venir a tu vida, recuerda, como sacerdote, no rasgues tus vestiduras. Muchas personas piensan que Aarón nunca tuvo un momento difícil en su vida. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía, vas a entender muchas cosas de la vida cuando tú seas padre. Porque yo pensaba que mi papá era un anticuado, un viejo que no sabe lo que decía. Ahora que soy padre, digo que sabio era mi padre. Y él me decía, tú te vas a dar cuenta, y él siempre me decía esto cada vez que yo cogí una edad rebelde cuando era teenager. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido edades rebeldes. Y cuando llegaba tarde en la noche, él me decía, estate aquí a las 10, y yo llegaba a las 1 de la mañana, me encontraba a mi papá y a mi mamá orando de rodillas, intercediendo ante Dios, porque no sabían realmente dónde yo estaba y no contestaba el teléfono muchas veces. Y él siempre me decía, porque yo le decía, ¿cuál es el big deal, papi? No es que yo ando haciendo cosas malas ni nada. Eso me decía, tú me entiendes, yo te amo y para mí tú eres el tesoro más grande que Dios me ha dado después de su conocimiento, después de su amor. Y el hecho de que tú estés lejos de la casa o que yo no sepa qué tú estás haciendo, entenebrece mi corazón de no saber que algo te pueda pasar, y sería algo terrible para mí que alguien viniera y me diera una noticia que ha perdido un hijo. Yo creo que no hay pérdida más dolorosa que la pérdida de un hijo. ¿Están de acuerdo conmigo? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Recuerdo en Atlanta, había una familia. Mi papá despidió ese duelo, de hecho hace como un año atrás, no hace mucho, donde una familia muy linda con una nena, pastor, chiquitita, una niña así de 6 o 7 añitos de edad. Y el papá y la mamá se levantan temprano, ellos están preparando las cosas para la escuela, la niña, lo que sea, y se abrazan, y él va a salir apresuradamente para el trabajo, y la niña salió a decirle algo, pero salió por detrás del carro, él no la vio, echó para atrás y le pasó por encima a la niña. Y la niña quedó viva, la llevaron al hospital, pero en el hospital se murió. Me decía, me han arrancado la vida. Dale gracias a Dios si tienes tus hijos con vida. Hay cientos de miles de personas que pierden sus hijos todos los días. No hay dolor más grande para un padre que perder los hijos, porque lo natural es que los hijos entierren a los padres, no los padres entierren a sus hijos. Más que la esposa, yo creo que más que la esposa. Yo no he experimentado, estoy hablando de algo que yo no conozco, pero la realidad es que cuando hablé con ese hombre, estuve allí en su funeral. No hay un dolor más grande que ver la pérdida de un hijo. Y si ustedes creen que Aarón no tuvo momentos difíciles, piensen de nuevo. Miren, yo quiero llevarlo a la Biblia para que ustedes vean. Y Dios, en el momento más difícil de la vida de Aarón, le volvió a repetir el mismo mensaje. Recuérdate, tú estás ungido por Dios. Tú has sido llamado con ropas sacerdotales. No importa qué crisis tú tengas, no rasgues
tus vestiduras, ni descubras tu cabeza. El mundo lo puede hacer. El mundo se puede volver a la droga, se puede volver a la depresión, se puede volver a criticar y a poner al culpable como Dios. Pero tú, si eres un sacerdote y ya estás ungido por Dios, y todos nosotros somos real sacerdocio, recuerda, si el Espíritu Santo que mora en ti, Él te ha mostrado cosas maravillosas de Dios. Por lo tanto, no rasgues tus vestiduras. Mírenlo para que ustedes vean el caso de Aarón. En Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10 está uno de los momentos, yo diría los momentos más tristes de la vida de un padre. Un padre que tenía grandes ilusiones para su vida. Mire, no solamente es algo triste perder un hijo, pero más triste es saber que está perdido. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Porque si tú pierdes un ser querido, pero tú dices, bueno, murió en el Evangelio, sabemos que hay esperanza, lo voy a volver a ver. Pero qué triste es cuando tú pierdes a un hijo y ese hijo ha perdido su vida por desobedecer a Dios. De hecho, fue un acto directo de Dios lo que aconteció. Capítulo 10, Levíticos capítulo 10, versículo 1 dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y ahora miren lo que dice la Biblia: y salió fuego de delante de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. Ahora escuchen esto, porque esto es bien tremendo. Yo hice un estudio acerca del fuego consumidor de Dios. Es interesante que cada vez que tú miras en la palabra de Dios y miras con cuidado la palabra fuego consumidor, o cuando el fuego de Dios descendía, consumía. ¿Saben lo que es consumir? De hecho, ¿se acuerdan cuando Elías oró? Le dijo: Señor, no sé qué está pasando, esta cocina está dando feedback, no sé si me la puede enviar. No desconecto, chicas. Cuando él oró, ¿se acuerdan los profetas de Baal? Dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió, dice, hasta el agua, lo consumió todo. Y ahora el fuego de Dios salió porque ofrecieron fuego extraño, estaban en pecado y vinieron ante la presencia de Dios, y fuego los consumió y los mató completos. Miren lo que dice: y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés, miren lo que hace Moisés inmediatamente después que pasa eso. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová. Esto es lo que ¿quién? Lo que habló Jehová, diciendo: es lo que a mí se me acerca, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice la palabra de Dios: Aarón cayó. ¿Cómo ustedes creen que estaba Aarón? Como padre, destrozado. Y en ese momento difícil, yo les pregunto a ustedes: ¿no rasgarías tú tus vestiduras? Pero miren ahora lo que dice, lo que pasa. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus propias túnicas. La palabra de Dios, lo que recogieron fue ceniza, Señor. Fuego consumidor lo consumió. Con sus propias túnicas. Entonces, versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar su hijo: no descubras vuestra ¿qué cosa? Ni rasguéis vuestra ¿qué cosa? En señal de duelo, para que no muráis
ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vosotros, hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentaremos por el incendio que Dios ha hecho. Noten lo que dice la palabra de Dios. Dios le dice cuando lo unió como su sacerdote, con el aceite de Dios, con las vestiduras reales sacerdotales, le dice: nunca, no importa qué situación tú encuentres en la vida, no importa lo que te esté pasando, nunca dudes de quién es Dios. Rasgar las vestiduras significa dudar del amor de Dios. Rasgar las vestiduras significa no hay solución a mi problema. Rasgar las vestiduras quiere decir: este problema que tengo es más grande que Dios. Rasgar las vestiduras de hecho significa no hay esperanza, no hay resolución para mi problema. Todo está totalmente perdido. Y Dios le está diciendo: nunca rasgues tus vestiduras, porque nunca debes de dudar de la santidad, lealtad y confianza en Dios, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre ti y el Espíritu de Dios te ha mostrado vívidamente de que Dios es bueno, de que Dios en todo tiempo te ama. Aunque adorar a Dios, adórale y entra por sus atrios con acción de gracia. Nunca rasgues tus vestiduras, nunca dudes del poder transformador del Evangelio y de Dios, porque Dios te ha ungido con su Santo Espíritu. Si hay algo que sabemos de eso, es nuestra familia. Cuando tenía 6 años de edad, mi papá lo pusieron a cargo en Cuba como pastor de llevar sillas. Iban a hacer como un camporil, un distrital, le llaman allá. Iba a hacer un camporil y necesitaban sillas. Y en Cuba el sistema, hermanos, le va a parecer absurdo. Pero hasta para ir al baño usted tiene que pedirle permiso al gobierno. Y mi papá no se dio cuenta de ese detalle y montaron todas las sillas en un camión. Y mientras iban de camino para el lugar donde iban a tener el encuentro, la policía cubana lo paró, y cuando lo paró le pidió el permiso del gobierno para mover las sillas de su propia iglesia, sillas que no tienen nada que ver con el gobierno, pero el gobierno de Cuba es así, es algo terrible. Mi papá le dijo: no lo tengo, y ese hombre le dice: pues estás detenido. Lo arrestaron y se lo llevaron para la cárcel. Y en la cárcel, cuando supieron que era un adventista del 7º día, los adventistas en Cuba le dicen los aleluyas. No sé por qué, pero le dicen los aleluyas. Usted es un aleluya. Ese hombre era un séptimo, una persona que no era temerosa de Jehová, no creía en Dios, era un ateo de eso de comunista hasta no más edad, y empezó a hacerle la vida cuadrito a mi papá allí. Y de unos días que iba a pasar allí en la cárcel, se convirtió en 2 meses. En 2 meses, sin salir de la cárcel, sin tener comunicación. Sabíamos que se lo habían llevado preso, pero no podíamos verlo. Fueron momentos difíciles. 2 meses, en 2 meses lo obligaron. Llegó un día un general de eso de allí, del gobierno, le dijo: tienes que trabajar el sábado. Y mi papá le dijo: perdóneme, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres y no lo voy a hacer. Y mi hermano, para no hacerle una historia larga, se la voy a hacer bien corta. 2 meses se convirtieron en 6 años de cárceles. En esos 6 años torturaron a mi papá. Hasta el día de hoy él en su cuerpo tiene marcas de esas torturas. Una de las torturas que le hacían era ponían dos paredes de concreto con 2 compuertas, que cabía una persona solamente de lado, no así, pero de lado. Entraban así de lado, una pared de concreto aquí y una pared de concreto acá. Lo ponían desnudo, 50, 60 presos. Él estaba en medio de ellos y le llenaban aquel lugar de agua hasta aquí, y allí lo dejaban 3 días. 3 días su piel se podría, 3 días estaba nadando con heces fecales,
con la orina de la gente. 3 días su piel se llenó de gusanos. Algunas de otras torturas que le hicieron fue, tenían hormigueros grandes y como no iba a trabajar el sábado, lo mantenían desnudo en un hormiguero vivo. Hasta el día de hoy mi papá es alérgico a las hormigas, le pica una hormiga, tiene que mandarlo al hospital por cuenta de esas reacciones que tuvo. Y durante todo ese tiempo mi papá me decía, él me contó esa historia, yo era muy chiquito, pero me decía, hubieron momentos donde quise rasgar mi confianza en Dios. Porque me preguntaba, ¿acaso Dios no tenía poder para detener ese guardia para que no me mirara? Pero es que Dios nunca te ha prometido que te va a librar de todos tus problemas. Dios lo que te ha prometido es que estará contigo en medio de los problemas. Y recuerdo, éramos pequeños, pero Dios de una manera extraordinaria proveyó para nuestra familia. Recuerdo una vez sentado a la mesa, pastor, estábamos sentados a la mesa, mi mamá tenía que ahora trabajar de día y de noche cosiendo para vender la costurita, lo que hacía para poder sustentar a la casa, y casi nunca nos daba la comida. Y recuerdo que en varias ocasiones nos sentamos a la mesa y vamos a comer y no había absolutamente nada que comer. Mi mamá, una mujer de fe, nos agarraba las manos a mí y a mi hermanita, que eran bien pequeñitas. Mi hermana tenía como 2 añitos de edad. Decía, vamos a orar por los alimentos. No alimentos, hermanos, nada de comer. Decía, Señor, bendice los alimentos que vamos a ingerir, porque confiamos en tus promesas maravillosas, que lo he visto justo desamparado y que su simiente mendigue pan. Mi padre en la cárcel, torturado. Pero en medio del sufrimiento que afrontamos, aprendí algo de ellos. Algo valioso que aprendí de mis padres, es que nunca rasgaron sus vestidos. Nunca raparon su cabeza, sino agradecían a Dios por el fuego de la prueba. La Biblia dice, no te asustes de las pruebas que vengan a tu vida, porque amontona sobre ti la gloria celestial. Recuerdo que con mi mamá oraba, no hay comida, volvemos a orar. Y nosotros éramos chiquitos, estábamos esperando para que nos sirvieran los platicos jugando allí. Volvía a cerrar los ojos, oraba, y después de orar 3 o 4 o 5 veces tocaban a la puerta. Hermana, una vecinita, mire, he venido aquí para traerle una sopita y un juguito para que tengan. Dios siempre proveyó para nosotros. Pero ¿saben qué es lo que nos llevó a no rasgar nuestros vestidos? En mi casa nunca ha faltado, hasta el día de hoy, el culto. Y cada mañana, cada noche nos arrodillábamos. Y el Señor nos decía en nuestro corazón, no rasgues tu vestido, porque a lo que Dios ama, todas las cosas le ayudan para bien. Tú estarás pasando por una crisis difícil, no entenderás por qué. Te querrás maldecir muchas veces a Dios, pero aguántate tu deseo de abrir tu boca en rebeldía contra Dios. Di como dijo Job, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios, porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me va a levantar del lecho donde estoy, y Dios va a hacer grandes cosas maravillosas contigo. Mi papá finalmente salió de la cárcel, y cuando ya salió de la cárcel, ya yo tenía como unos 12 años. Cuando salió de la cárcel, una vez abrió en Cuba la oportunidad para aquellos que habían sido perseguidos por el gobierno se presentaran para pedir asilo político en los Estados Unidos de Norteamérica. Y él fue. Y los sufrimientos que había pasado, algunos de ellos pudo mostrarles. Y cuando se entrevistó con el cónsul, con el embajador de los Estados Unidos allí en Cuba, en la embajada en Cuba, el cónsul le dijo, ¿quién quiere irse de tu familia? Tráelos a todos, para que se vayan todos. Mi papá me cuenta que cuando finalmente tuvimos los pasajes, montamos en los aviones, el avión despegó de Cuba, y cuando estaba aterrizando el avión en el aeropuerto internacional de Miami,
La hermosa dice en alta voz, bienvenido. El avión estaba lleno de Cuba en asilo. Bienvenido a los Estados Unidos, al país de la libertad. Mi papá dijo para dentro de sí, ahora entiendo, Señor, porque tu palabra dice a los que Dios ama, los caminos torcidos, las consecuencias que puedas enfrentar en la vida, te van a ayudar va a ser un peldaño para tu éxito. Esta noche ustedes tienen el privilegio de oírme predicar, porque un día mi viejo fue fiel a Dios, nos rasgó sus vestiduras y hoy en día estamos en este país alabando y glorificando el nombre de Dios. Es el pastor en Atlanta también, porque Dios tiene un plan especial si eres fiel a su promesa. Amén. ¿Por qué no rasgar sus vestiduras? Querido, porque en sus vestiduras sacerdotales, en ellas corren el color oro o el color amarillo. Y el color oro significa su gloria, significa su poder. Y cuando tú rasgas las vestiduras reales, sacerdotales, tú estás rasgando el poder de Dios, tú estás dudando del poder de Dios. Y Dios le dice, no rasgues tus vestiduras, porque el oro de en tu traje hay color oro, que significa la omnipresencia, la omnisapiencia, el poder de Dios para tu vida. Juan 1:14 dice, vamos a leerlo, Juan 1:14, miren lo que dice este pasaje maravilloso. ¿Por qué no rasgar nuestras vestiduras? Juan, capítulo 1. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y viendo su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de ¿qué cosa? De verdad. Nunca dudes del poder de Dios, porque en tus vestiduras sacerdotales también hay fibra de color azul, y el color azul significa en la Biblia las promesas de Dios a través de sus mandamientos. Nunca dudes del poder de Dios, porque en las vestiduras sacerdotales está el color púrpura en esas vestiduras, y el color púrpura significa royalty, significa real, sacerdote, lo real, eres de la realeza de Dios, y quiere decir que Dios te va a dar la victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. No importa lo que estés enfrentando en tu vida, ten confianza, porque Dios tiene una victoria para tu vida. No rasgues tus vestiduras, porque en las vestiduras sacerdotales corre por ella el color escarlata, y el color escarlata en la Biblia significa la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y ese color es lo que te da la victoria en esta noche. La sangre preciosa de Jesús. Y Él te dice, no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. Por eso Pablo decía, y con esto termino, Pablo decía, vayan conmigo, mi último texto. Pablo decía en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Toca suavecito. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Tribulaciones? ¿Hay alguien atribulado en esta noche? Si no lo estás, bien, porque vivimos en un mundo de pecado, hermano, desgraciadamente. Pero cuando las tribulaciones te toquen a tu vida, recuerda que tú tienes tus vestiduras reales. En tus vestiduras reales hay una promesa. Yo estoy contigo en medio de tus tribulaciones, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. No rasgues tu vestidura, no dudes del poder de Dios. Angustia,
persecución. Un reporte que nos llegó hace poco, la conferencia general estaba hablando acerca de, no me acuerdo ahora el nombre de qué país es, pero han puesto en prisión a un pastor adventista. Angustias, hambre, va a haber momentos donde vas a perder tu trabajo por serle fiel a Dios, o porque le caíste, como dicen los mexicanos, gordo a tu jefe. Pero Jesús tiene una promesa que dice: no rasgues tu vestidura, porque tú tienes la unción del Santo Espíritu en ti, y Dios te ha revelado las maravillas del cielo. Y una de las maravillas son las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esa promesa Dios nos dice: no os preocupéis qué hay de comer o qué hay de beber. Mirad las aves del cielo, ni siembran ni cultivan, pero sin embargo Dios las mantiene y les provee. ¿No valéis más vosotros que muchas de ellas? Peligros, hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. La anciana de mi iglesia es the chief of the police of Thomasville. La anciana de mi iglesia, yo tengo una mujer anciana, es la que gobierna, ella es la encargada de toda la policía en todo Thomasville. Ella es la que manda a la policía. Y ella me dice, a cada rato me dice: pastor, me levantaron hoy a las 3 de la mañana. Tiene un teléfono especial para cuando hay un caso de emergencia que tienen que mandar investigadores y cosas, la llaman a ella para notificarla. Esta familia que fue a una fiesta, y cuando estaban en la fiesta alguien se emborrachó, no le gustó lo que estaba pasando allí, sacó una pistola y le dio tiro a todo el mundo. Mataron a dos personas allí, de esta señora, y esta señora quedó totalmente devastada. Y ella me contaba, cada rato me cuenta peligros, vivimos en tiempos peligrosos. Aún hasta las autoridades no se puede confiar hoy en día. Piensen para que ustedes vean esos casos de esos muchachos que la misma policía les ha entrado a ti. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y vivimos en tiempos peligrosos. Y ninguno de nosotros estamos excepto a no ser tocado por alguna de estas cosas. Pero Dios te dice: si en algún momento de tu vida eres tocado en lo más profundo de tu ser, recuerda, no hay tentación y no hay cosas a quien yo te permita pasar en tu vida que no te haya dado el poder y la salida para ella. Recuerda, tú has sido ungido con el Espíritu de Dios. No rasgues tus vestiduras. Mira lo que dice Pablo, con esto termino. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Somos qué cosa? No hay nada más allá de la muerte. Pero aún así, Dios dice: ni te preocupes. Si tú eres fiel a mí, los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, resucitarán y volverán a la vida. Antes, en todas estas cosas, somos más que cosas. Vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Tú eres su real sacerdocio, tú eres su linaje escogido. El aceite de Dios mora en ti. Por lo tanto, vive a la altura del llamado de Dios. No quiere decir que no va a haber momentos tristes ni que no va a haber momentos donde va a llorar. Vive a la altura de Dios. Nunca dudes de su poder, porque Él te ha amado con amor eterno. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Y algún día no va a haber más noche, no va a haber más llanto, no va a haber más clamor, y vas a estar en la presencia del Dios Todopoderoso, porque todas las cosas que pasaste en la tierra te ayudaron para bien, conforme a sus promesas. Quiero invitarte, levantes conmigo. Quiero que en tu interior, en tu propia vida, hagas un pacto con Jesús. Señor, ayúdame a serte fiel. El diablo va a descender, me va a atacar. Ayúdame a serte fiel. ¿Quieres tú ser el fiel del Señor? Amén. Oramos entonces, Padre eterno. Bendícenos en esta hora. La mayor bendición que tenemos es el regalo de Cristo Jesús. De hecho, si hay algo interesante en las Escrituras es que cuando Cristo fue colgado en la cruz, aquellos soldados quisieron rasgar sus vestiduras. Las vestiduras sacerdotales no tenían costuras. Eran tejidas completamente y unidas, no había costura, y quisieron romper las vestiduras. Pero como Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, echaron suerte y no rompieron sus vestiduras, porque tu promesa es: no rasgues las vestiduras. Y no solamente no las rasgaron, sino no se las permitiste tampoco. Señor, puede ser que en esta noche haya alguien que esté en un momento difícil de su vida, desesperado, y esté a punto de echarle manos a las vestiduras sacerdotales, echar por la borda el conocimiento que tiene de ti, darle la espalda a Jesús. Está a punto de decir: enough with the church, suficiente con la iglesia, ya no quiero saber más de la iglesia. Si Cristo me ama, ¿por qué esto me pasó a mí? No permita, Señor, que desconfíen de tu maravilloso poder. Te alabamos en esta noche, porque como dice el canto, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Ayúdanos a serte fiel en esta tierra. No importa lo que venga, permite que el amor de Cristo esté tan arraigado en nuestra vida que nada ni nadie nos separe. Señor, cuando tú vengas, llévanos a morar a aquella morada celestial, aquella patria celestial, donde dice: no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay quebranto, porque las primeras cosas pasaron. Bendícenos ahora en esta noche. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga.